Subiendo la cuesta del Calvario. Meditaciones en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 6. El rey va obediente a la cruz. Lectura propuesta, Mateo 27, del 33 al 51. La cruz tiene varios significados. En medios religiosos, identifica a edificios que se consideran de la fe cristiana. Con el mismo fin, se usa en algunas casas y en los panteones o cementerios. Muchos que imprimen la Biblia la usan para identificar este libro y distinguirlo de los demás. A otros más les significa sufrimiento y se refieren a ella al hablar de sus penas, sus problemas, eso que tienen que soportar. Pero el significado más importante que viene desde la antigüedad es el de maldición. Por eso leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así nos lo recuerda Gálatas 3:13. Cuando se escribió la frase citada, el madero era solo un tronco de árbol. Se piensa que fueron los romanos quienes diseñaron la cruz como la conocemos hoy, y fue para infligir mayor sufrimiento al reo que en ella era colgado. Cuando el rey aceptó ir a la cruz, ya sabía que sería hecho maldición. Esto nos habla de algo mucho mayor que el sufrimiento por látigo, espinas, clavos o cruz que experimentó en su cuerpo, y mucho más de las burlas y desprecios y abandonos que partieron su alma. El hombre en sus obras de arte ha buscado plasmar los sufrimientos físicos del mártir de Gólgota, como ha sido llamado, y en sus muchas actuaciones ha deseado transmitir, al presentar la Vía Crucis, algo de los sufrimientos de su cuerpo y de su alma a los ojos del espectador. Pero queda corto, muy corto, de la realidad. No es un hombre que está sufriendo, es uno que podía pedir a su Padre más de 12 legiones de ángeles para librarlo de las manos de sus verdugos, pero no lo hizo. Lo soportó, porque para eso había venido, para ser entregado en manos de pecadores. No es un hombre que fue prendido y atado para ser llevado a juicio. Es alguien que con su sola voz hizo que una compañía de soldados y alguaciles y muchos más que venían a buscarle, retrocedieran y cayeran a tierra. Pero no escapó. Se dejó atar por manos inicuas, porque sabía que debía beber la copa que su padre le había dado. No es un hombre, es Dios mismo, santo, inocente,
y hecho más sublime que los cielos, pero se entregó a sí mismo para ser hecho maldición por nosotros. Lo intenso del dolor de su alma lo podemos ver, en parte, cuando oró en Getsemaní 3 veces, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Antes de esto, confesó a Pedro, Juan y Jacobo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Podemos entender cuánto sufrió en su alma para salvarnos. Meditemos en esta verdad. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Meditemos. ¿Cuánto le costó al Padre hacer a su Hijo pecado? ¿Cuánto sufrió el Hijo cuando esto sucedía? ¿Y cuánto entendemos nosotros de todo esto? Pero lo más difícil de captar en nuestras mentes finitas y en nuestra condición de mortales es lo que sufrió en su espíritu cuando en esa noche al mediodía, noche oscura, densa y larga, que hizo que los mortales temblaran, se oyó esa voz que rasgó el silencio y que decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta pregunta quedó sin respuesta. Más tarde, solo se escuchó decir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir Padre, sabemos que la comunicación Padre-Hijo se había restablecido. En esa voz que se oyó a medianoche, dijo: Dios mío. Ahora ya dice otra vez: Padre. El Hijo había sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Por eso leemos: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. Aplicación. Para entender más por qué el Rey fue obediente hasta la cruz, meditemos en algo que ya citamos de la Biblia. Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La maldición cayó sobre él por nosotros cuando fue hecho pecado. Como también leímos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5, 21. De Cristo leemos, no conoció pecado. Del Padre, lo hizo pecado. Entendemos lo que le significó tanto al Padre hacer a su Hijo pecado, como para el Hijo el ser hecho pecado. Cristo aceptó ser hecho pecado, sabiendo que así llevaría nuestra maldición. Fue hecho pecado para que llevara nuestra maldición. Pues sólo así nosotros podríamos ser hechos justicia de Dios en Él. Él llevó nuestra maldición, y si estamos en Él, ya no hay maldición para nosotros. Por esto tenemos la justicia de Dios ahora como algo nuestro. Pensemos, para Él, maldición. Para nosotros, justicia de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Sí? Es difícil. ¿Lo crees? Pero créelo de corazón. ¿Lo agradeces? Tienes que vivirlo, tienes que gozarlo, y gratitud saldrá en forma natural a aquel que hizo tanto por ti. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto significó ser obediente a su Padre desde el pesebre hasta la cruz. Es decir, nunca hizo su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre, quien lo envió. Por eso leemos, se despojó a sí mismo. Ya no hizo su voluntad. Vino a obedecer a su Padre. Por eso ya señalamos que no pidió las 12 legiones de ángeles que estaban a su servicio, sino que se dejó llevar a juicio por sus enemigos. No usó de su poder, que derribó a la compañía de soldados y a los alguaciles que vinieron a buscarle, sino que se dejó atar por manos de pecadores. Por eso aceptó beber la copa que su Padre puso frente a él. También el apóstol Juan afirma que el Señor Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Esto lo dijo refiriéndose a la doble perfección de Cristo como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados. Pues Cristo es alguien que nunca pecó, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acciones, todos los días de su andar en este mundo, desde el pesebre hasta la cruz. Agua pura, sin color ni sabor, ni contaminación. Por eso leemos que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, en carne y sangre, pero sin pecado. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es alguien que nació de la simiente de la mujer, es decir, de una virgen, Mateo 1:23. Por tanto, no trajo el pecado que por medio de Adán
pasó a todos los hombres, como lo especifica Romanos 5:12. Es un ser que es perfecto, sangre. No fue alguien declarado limpio como los animales que se ofrecían en la ley dada por Moisés. Tal es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravillosas palabras de introducción de Juan el Bautista cuando presentó al Señor Jesús. Su doble perfección: es perfecto, es Dios, pero además fue perfeccionado cuando se despojó a sí mismo, cuando participando de carne y sangre aprendió la obediencia, haciendo la voluntad de su Padre, como ya marcamos, desde el pesebre hasta la cruz. Solo cuando pasara esta prueba, podría dar su vida por nosotros y satisfacer las demandas de la justicia divina. Es por esto que su sangre tiene un poder infinito para que todo aquel que en él cree sea hecho justicia de Dios en él. Cristo, por ti y por mí, fue hecho maldición. Medita en esta poesía y haz tuyas las últimas palabras. Cristo, al contemplarte sobre la cruz morir y por mis pecados la maldición sufrir, muéveme tu gracia a la adoración y a seguirte siempre con fiel devoción. Veo tus heridas, pienso en tu dolor, miro anonadado cuán grande fue tu amor, y mi ser pregunta, ¿qué podré yo dar al que en un madero muere en mi lugar? Sé que tú llevaste toda mi maldición y que así lograste mi justificación. Soy por eso tuyo por la eternidad. Tuyo es mi cuerpo y mi voluntad. Oremos. Dios nuestro, solo rogamos que al contemplar a Cristo muriendo en la cruz, siempre se despierte en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, podamos decir, soy por eso tuyo. Saber que Cristo dio su vida por nosotros, permitió ser hecho maldición para que nosotros ahora fuésemos hechos justicia de Dios en Él, debe llevarnos a preguntar, ¿qué podré yo darte? Y la única respuesta es mi vida, es todo lo que soy, es todo lo que tengo. Padre, rogamos que en estos días, al pensar en Cristo, yendo al Calvario, siendo obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, nos mueva a decir de nuestro corazón que deseamos seguirte
obedecerte y ser tuyos todos los días de nuestra vida hasta la eternidad. Padre, que la visión de Cristo siempre despierte en nosotros este compromiso. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.